Bueno, entonces finalmente vamos a ver el teorema de Gauss, que también se llama teorema de la divergencia. Pero antes pues vamos a ver lo que es el segundo caso especial del teorema de Green. Les digo que esto viene en la parte de interpretaciones vectoriales del teorema de Green, que está ahí en sus notas, ¿no? No confundir teorema de Green, teorema de Gauss, teorema de Stokes. Teorema de Stokes lo vimos en el video pasado, teorema de Green lo vimos después de integrales dobles, pero sí podemos ver una parte de, o sea, el teorema de Gauss se puede ver en el plano, así lo vamos a empezar, ¿no? Esto sería un segundo caso especial del teorema de Green. El primer caso especial del teorema de Green, pues lo vimos en el video pasado. El segundo caso especial del teorema de Green sería este, y pues resulta que es el teorema de Gauss visto en el plano, ¿sí? Entonces, otra vez tenemos ahora esta curva, ¿no? Imagínense recorrida la curva en sentido positivo, ¿sí? Y ahora voy a tener la f. Imagínense que es la misma f, ¿no? La f que está aquí en el video anterior, esta f. Nada más que ahora a m le voy a llamar menos n. Así, digo n, perdón. Así porque me da la gana, n, ¿sí? Ahorita van a ver por qué. Y a esta n le voy a llamar menos m, ¿sí? Pues así le puedo cambiar el nombre como yo quiera, ¿sí? Siempre y cuando pues, se represente la misma función. Aquí lo dice, la m del ejercicio anterior sería la n de niño de este nuevo ejercicio, y la n del ejercicio anterior sería menos m de este nuevo ejercicio, ¿sí? Suponiendo que es la misma función. Ahora, si nos confundimos, bueno, entonces supongan que es n menos m, ¿de acuerdo? Ya, n en i menos m en j. Bueno, ahora, este campo f, ¿sí? Ahora no lo voy a proyectar en la dirección tangencial a la curva, sino en la dirección normal. Recuerden que el vector normal unitario, imagínense que el tangente va para arriba, en este punto, va para arriba. El vector k que todos conocemos, va hacia arriba, hacia acá. Entonces, si yo hago el producto cruz entre t y k, es decir, t cruz k, me va a dar n, ¿no? Perdón, bueno, imagínense, ¿no? Que t cruz k me da n, ¿no? Lo podemos ver fácilmente, ¿no? Entonces, t cruz k igual a n. Entonces, lo que está pasando aquí es que ahora vean que t es el vector, t es el vector unitario, pero lo voy a poner en función del parámetro longitud de arco. Entonces acuérdense que es la derivada de r con respecto a s, r es el vector de posición. Entonces el vector tangente unitario me va a quedar la derivada de x con respecto a s en i, la derivada de y con respecto a s en j, y como es bidimensional el asunto, pues 0 en k. Y el vector k es 0, 0, 1. Entonces si yo hago el producto cruz entre t y k, pues entonces me va a quedar, aquí está mi producto cruz, este es t y este es k. Al final de cuentas me va a quedar esto, es decir que el vector normal unitario me va a dar esto, ¿sí? Bueno, ahí está, este es el vector normal unitario a la curva, ¿sí? Bueno, entonces ahora voy a definir un concepto que es flujo, que le voy a llamar psi, la letra psi, psi, griega mayúscula, le voy a llamar flujo. Y lo voy a tomar como la integral sobre toda la curva del campo f proyectado en la dirección normal. Es decir, qué tanto campo vectorial, campo f, entra o sale por la curva, ¿no? Eso es lo que es el concepto de flujo, ¿verdad? Entonces, f.n, si hago el producto punto entre f y n, pues me va a dar este por este más este por este. Y finalmente voy a obtener esta expresión, ¿no? Y entonces aquí está, ¿no? Este por este más este por este más este por este me da esta expresión, ¿sí? Bueno, ya tengo f.n. Ahora lo que voy a hacer es, porque me da la gana, bueno, acuérdense que me da la gana decir arbitrariamente así porque quise, saco la divergencia de f. Entonces, si saco la divergencia de f, me va a quedar nx menos my. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces el flujo, que es esta integral, ¿sí? Lo voy a escribir así, el flujo es esta integral, ¿no? Que sería f.n vendría siendo esto. Entonces, la integral de f.n, pues va a ser esto, por diferencial de s. Y
fíjense, si yo multiplico este por este y este por este, finalmente me va a quedar m de x más n de y, la integral sobre la curva c de m de x más n de y. Pero por el teorema de Green, esto es igual a la integral doble sobre r, a r es la que encierra la curva, ¿sí? ¿De quién? De nx menos my. Pero nx menos my es la divergencia de f, ¿no? Aquí si calculo la divergencia de f, acuérdense que es la parcial de esto con respecto a x más la parcial de esto con respecto a y. Entonces por eso me queda nx menos my, ¿sí? Y entonces, pues esto es la divergencia. Entonces esto implica que esta integral, que vendría siendo esta, ¿sí? Pues es igual a esta, ¿no? Entonces aquí está claramente, ¿no? Esta es otra manera de ver el teorema de Green, ¿no? Y lo que me está diciendo es que el flujo a través de la curva, ¿no?, al de la frontera de la curva, es igual a la divergencia dentro de la región, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo la divergencia total dentro de la región, ¿de acuerdo? De la región R. Bueno, entonces si ahora esto lo llevo a 3 dimensiones, bueno, pues entonces como es un flujo, ahora este circulito va a ser una esfera, por decirlo así. Imagínense, una esfera, puede ser cualquier superficie cerrada, una superficie cerrada, pero imagínense que ahora es una esfera, ¿sí? Y entonces ahora la integral sobre la curva ya no va a ser una integral de línea, sino va a ser una integral de superficie cerrada. Y la integral doble, que era sobre un área plana, ya no va a ser una integral doble, sino es una integral de volumen, sobre todo el volumen de la esfera, y eso es una integral triple. Y entonces en 3 dimensiones, esto que era el teorema de Green en el plano, era un caso especial del teorema de Green, que es el teorema de la divergencia en el plano, pues esto en 3 dimensiones me va a quedar así, donde esta integral ahora es una integral de superficie cerrada, aquí ya habíamos visto esta notación, fíjense, es f.n, pero ahora no es el normal unitario a la curva, sino es el normal unitario a la superficie. Y acuérdense que siempre va hacia afuera de la superficie. Y ya no es diferencial de arco, de longitud de arco, ahora es diferencial de superficie. Y esta pues sigue siendo la divergencia, nada más que ahora no de una región plana. Digo, no la divergencia evaluada en una región plana, sino ahora es la divergencia evaluada en un volumen, en una región tridimensional. Por eso le pongo región D de dedo, volumétrica, ¿sí? Aquí en el plano le pongo R y aquí en 3 dimensiones le pongo D de dedo, ¿sí? Y esto es lo que se conoce como teorema de Gauss o teorema de la divergencia, ¿sí? Bueno, ahora lo vamos a ver ahí en los apuntes de hojas blancas, las notas que les di al principio del semestre. Y entonces, vamos a ver. Aquí está, ¿no? Es en la página 6363, ¿no? Entonces dice, teorema de Gauss, ¿no?, entre paréntesis, teorema de la divergencia. Este teorema establece en términos generales lo siguiente: la divergencia total dentro de una superficie cerrada es igual al flujo neto que atraviesa esta superficie, ¿sí? Entonces, teorema, si la función vectorial f de x, y, z, f1 en y, f2 en j y f3 en k tiene primeras derivadas parciales continuas en una región R del espacio R3, limitada por una superficie regular S, entonces la integral de volumen de la divergencia de f dentro de la superficie es igual a la integral de superficie externa del campo f sobre la superficie. Es decir, ¿no?, la integral de superficie cerrada de la f proyectada, aquí es n minúscula, es un vector normal a la superficie pero unitario, ¿sí? Es n minúscula. Por el diferencial de superficie, que es d sigma, es igual a la integral triple sobre la región volumétrica d de dedo de la divergencia de f por el diferencial de volumen, ¿no?, lo que ya habíamos visto, ¿no? Entonces, este es el teorema de Gauss, ¿sí? En forma cartesiana, pues ya saben que si f1, f2 y f3 son las componentes de f y coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma son las componentes del vector normal unitario, pues f.n me va a quedar así y la divergencia de f pues es esto, ¿verdad? Bueno, donde n aquí es normal, es n minúscula, es coseno de alfa en y, coseno de beta en j y coseno de gamma en k, es decir, son los cosenos directores del vector normal unitario a la superficie, ¿sí? Bueno, visto esto, dice, algunas identidades que se deducen a partir del teorema de la divergencia se enuncian a continuación, ¿no?
Teorema, sea psi una función escalar continuamente diferenciable y f una función vectorial también continuamente diferenciable, ¿sí? En una región R limitada por una superficie cerrada S. Entonces se cumplen todas estas propiedades, ¿sí? Se demuestran con el teorema de Gauss, perdón. Pero aquí cabe señalar que después en algunos cursos de ustedes que van a llevar como transferencia de calor, electromagnetismo y algunas otras, esta propiedad, la que es la 7 y la 8 que viene, ¿sí? Aquí, esta, se les llama identidades de Green, ¿sí? Esta es la primera identidad de Green y esta es la segunda identidad de Green. Y esto da pie a lo llamadas funciones de Green, que son como transformadas. No sé si ustedes ya vieron la transformada de Laplace. Bueno, las funciones de Green son una especie de transformadas y están basadas en estas identidades, ¿no? Eso ya lo verán más adelante. Bueno, entonces, las principales aplicaciones, ¿no?, del teorema de la divergencia se encuentran en el electromagnetismo. Aquí lo dice. Las principales aplicaciones del teorema de la divergencia se encuentran en el electromagnetismo. A continuación se darán algunos ejemplos. Entonces yo les dije que las leyes de Maxwell eran 4. Aquí vienen las otras 2. Fíjense, las primeras que vimos tenían un rotacional. Las otras 2 que nos faltan tienen divergencias, ¿sí? Entonces dice, 2 de las leyes de Maxwell para campos eléctricos estáticos y campos magnéticos estables son estas, ¿sí? Esta primera establece que la divergencia de la densidad de campo eléctrico, esta es densidad de campo eléctrico es campo eléctrico por unidad de volumen, es igual a la densidad volumétrica de carga, carga por unidad de volumen. Y la segunda dice que la densidad de campo magnético por unidad de volumen, que le llaman inducción magnética, es un campo solenoidal, es decir, que su divergencia es 0. Bueno, ahora vamos a aplicarle a estas expresiones el teorema de la divergencia. Y entonces se va a tener que nabla.d pues va a ser d.n, ¿sí? Y esto pues es la integral de volumen de ρ. ρ es la densidad de carga. Pero si ρ es la densidad de carga, es carga por unidad de volumen. Si hago la integral en todo el volumen, pues me da la carga eléctrica. Entonces quiere decir que el flujo eléctrico, el flujo de campo, la densidad de campo eléctrico, el flujo eléctrico, es decir, la cantidad de campo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada, es ni más ni menos que la carga eléctrica que encierra esa superficie, ¿sí? Y esto pues es lo que se llama ley de Gauss. No confundir ley de Gauss, que es esta, con el teorema de Gauss. Es lo mismo, se deriva no es lo mismo, viene de lo mismo, pues es la ley de Gauss viene del teorema de Gauss, pero la ley de Gauss es el teorema de Gauss aplicado al electromagnetismo, ¿verdad? Bueno, esta se le llama ley de Gauss. La ley de Gauss es esto, ¿no? Que el flujo eléctrico es igual a la carga eléctrica, ¿sí? Esta, ¿no? Que la carga es igual, el flujo eléctrico es igual a la carga que contiene la superficie, ¿no? O que rodea la superficie. Más bien, la superficie rodea la carga, ¿sí? Bueno, entonces, aquí aparece la ley conocida como ley de Gauss, que establece lo siguiente. El flujo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada es igual a la carga eléctrica encerrada por dicha superficie, ¿sí? Aquí lo dice claramente. Bueno, ahora vamos a aplicar el teorema de la divergencia a la otra ley de Maxwell, que es esta. Entonces aplico y me queda, dice que que la divergencia de la densidad de flujo magnético o inducción magnética es 0. Entonces le aplico el teorema de la divergencia y me queda el flujo de campo, ¿no? Aquí es densidad, ¿no?, por unidad de superficie. Esto por esto me da unidades de campo magnético. Entonces, lo que me está diciendo es que el flujo magnético, ¿sí?, si integran el flujo magnético en toda la superficie, el flujo neto es 0, ¿verdad? Es lo que dice acá, ¿sí? Y entonces, eso es lo que yo les decía en el tema 2, cuando vimos la de divergencia, de los polos magnéticos, de los polos, ¿no?, de los imanes, ¿no? Aquí me está diciendo que esta integral es 0, flujo magnético. Entonces, esta ley establece que el flujo magnético que atraviese una superficie cerrada es igual a 0, es decir, que no existen polos magnéticos aislados. En otras palabras, jamás se podrá aislar el polo norte de un imán. Si dicho imán se rompe, entonces los pedazos resultantes serán imanes otra vez, es decir, habrá un norte y un sur propio, ¿no? O sea, lo que me está diciendo es que de un imán el flujo, hay norte y sur, ¿no? El flujo magnético total debe de ser 0. Entonces, si yo rompo un imán,
el pedacito de imán va a tener otra vez un norte y un sur, ¿no? Eso es lo que me está... ¿Para qué? Porque el flujo magnético, las líneas del norte que salen, las líneas de campo magnético que salen del norte, se tienen que compensar con las líneas de campo magnético que salen del sur, aunque el imán se rompe en pedacitos. ¿Sí me explico? Bueno, eso es lo que dice. A continuación, bueno, pueden ustedes checar este ejemplo, que es el ejemplo de la ley de Gauss, ¿no? Es el teorema de Gauss aplicado al electromagnetismo. Entonces aquí viene un ejemplo de la ley de Gauss, muy sencillo, que ustedes pueden revisar. Y también en el libro vienen ejercicios donde verifican el teorema de Gauss. ¿Qué es verificar el teorema de Gauss? Pues que calculan las dos integrales, calculan la integral de superficie y también la integral triple, ¿no? Bueno, entonces ahí en la serie creo que hay 4 ejercicios de teorema de Gauss. Y bueno, si quieren más ejercicios, búsquense exámenes finales, porque ahí también vienen, ¿no? Todos los problemas donde les hablen de flujo, pues también tiene que ver con el teorema de Gauss, ¿va? Bueno, entonces terminamos el curso, ¿sí? Voy a mandar, ahorita bueno, espero que, bueno, ahorita es miércoles. Ya termina el miércoles, más bien mañana jueves ya termino de subir todos los videos, apenas se están subiendo a la mitad. Y entonces mañana ya tienen todos los videos. Y si puedo, mañana ya envío el examen, el último examen, no van a ser 6 exámenes. Entonces yo esperaría que el lunes o martes de la siguiente semana ya me entreguen el examen. Lunes o martes, déjenme ver, yo creo que el fin de semana pueden hacer el examen sin ningún problema. Y si, bueno, vamos a ver cómo quedan las calificaciones para ver si ya todos pasan y ya no hay problema, ¿no? A los exentos, a los que exenten, yo creo que a los que saquen 6 o 5.5, yo creo que les voy a subir un punto para mejorar su calificación. Y si veo que hay muchos reprobados, pues entonces a lo mejor también les subo un punto, ¿no? Pero acuérdense, todavía falta un examen, entonces échenle ganas para que no estén en la situación de que, híjole, si el profe me quiere subir o no me quiere subir, ¿no? Entonces déjenme ver primero cómo salen en las evaluaciones de los 6 parciales. Ahorita voy a grabar un video más de mi otra materia. Terminando mi otra materia ya me pongo a terminar de calificar todo. Y bueno, esperemos que el martes o miércoles de la siguiente semana ya sepan su calificación final. Y en caso de, bueno, para los oyentes, yo creo que ya pasado mañana o el sábado ya les mando, el jueves o el viernes ya les mando el final para que lo hagan. Les voy a mandar 4 ejercicios, uno de cada tema. Y yo creo que a los que no pasen, los inscritos que no pasen, pues igual también les mando un examen final, nada más que ese me lo van a tener que entregar en muy poco lapso de tiempo, ¿no? Quizás en un día nada más. Entonces, bueno, repito, vamos a ver cómo quedan las calificaciones. Todavía me falta entregarles varios exámenes, entonces pues todavía les puede ir mejor. Y bueno, voy a subir puntos, eso sí, aclaro, siempre y cuando me hayan entregado todos los exámenes, es decir, que los hayan intentado hacer. Si no los entregaron, entonces no son ustedes candidatos a que yo les suba punto. ¿De acuerdo? Entonces voy a subir puntos a los que sí me entregaron todos los exámenes. ¿De acuerdo? Que quede bien claro eso. No, ay, pues yo no entregué 3 y otros 3 sí, saqué 5 y con un punto tengo 6. No, pero pues no, le echaste flojera a la mitad de los exámenes, ¿no? Entonces sí voy a revisar que me hayan entregado todos los exámenes, ¿sí? Aunque los hayan reprobado. ¿De acuerdo? Bueno, entonces déjenme ya apurarme con lo que me falta de mi otra materia y terminar de calificarles para ver cómo está la situación. Y espero mañana ya poder mandarles el parcial, ¿no? El último parcial. Bueno, saludos y pues estamos en contacto. Cualquier duda, ¿sale? Hasta luego.